¿Por qué hablar de la violencia en Colombia? Porque creemos que es una problemática en la que convergen muchos de los temas vistos en clase: la libertad, la autoridad, la vigilancia, el determinismo, en general, la reflexión ética sobre la convivencia humana. La violencia no es un hecho ajeno, sino parte de la realidad cotidiana de nuestro país. Comprenderla implica hacer memoria, reconocer sus causas y entender cómo se sostiene en el tiempo, para así cuestionarnos qué tan libres somos en medio de ella y qué tan justa es la autoridad que la regula. En este trabajo buscamos analizar la violencia en Colombia desde una perspectiva ética, con el fin de aproximarnos a la realidad que vivimos, para no solo describirla, sino también interpretarla y proponer alternativas que nos permitan transformar este fenómeno en una oportunidad de aprendizaje y de construcción de paz. En lo personal, consideramos que Colombia siempre ha estado en conflicto y violencia, desde la conquista a la actualidad. Siempre ha sido una constante en nuestra realidad como país. Quizás sea por eso que el país es como es. La violencia ya es tan común que, en lugar de dudarse, se replica. Creemos que el momento del que debemos hablar es desde el siglo pasado por aquel periodo tan violento como para llamarse la violencia. Uno de los hechos más importantes de este periodo fue el asesinato del candidato presidencial Jorge Eliezer Gaitán, el 9 de abril de 1948. Por este magnicidio estalló el Bogotazo. Ninguna mano del pueblo se levantará contra mí y la oligarquía no me mata, porque sabe que si lo hace el país se vuelca y las aguas demorarán 50 años en regresar a su nivel normal. El Bogotazo marcó el inicio del periodo de la violencia. Fue un estallido social con disturbios, saqueos y más, que golpeó a la capital y luego se expandió por todo el país. Creemos que el magnicidio fue solo una gota que derramó el vaso para que se ocasionara toda la tragedia. Colombia siempre ha sufrido la desigualdad por diferentes causas, como el ser criollo, afrodescendiente, indígena, campesino o citadino. Colombia ha sido un país centralizado y polarizado. El poder se ha concentrado en ciertas zonas y ha marginado otras. Siempre ha seguido una lógica de enfrentamientos duales: monarquía y revolución, conservadores y liberales, guerrilla y paramilitares, izquierda y derecha. En este país, hasta para la guerra hay exclusión. Las guerrillas como las FARC o el ELN argumentan su existencia como una respuesta frente a estas injusticias, pero en la práctica solo han replicado este ciclo de dolor, reproduciendo también la exclusión que decían combatir. ¿Puede la violencia, incluso en nombre de la justicia, convertirse en un camino legítimo? La historia parece demostrar lo contrario. Avancemos en el tiempo. La respuesta del caos bipartidista entre liberales y conservadores, el general Gustavo Rojas Pinilla decide tomar el poder a través de un golpe de Estado en 1953. En su mandato dio voto a la mujer en el 54, mejoró la infraestructura, aeropuertos, carreteras, televisión nacional, dio amnistías, impulsó la educación y mejoró los servicios públicos. Sin embargo, su mandato también trajo represión, censura, corrupción, opresión que le quitaron su legitimidad, y en 1957, tras varias movilizaciones y un paro nacional convocado por la llamada Junta de Oposición, Rojas fue exiliado a España. Después de la dictadura, el Partido Liberal y el Partido Conservador hicieron una alianza en la que duraron el poder durante 16 años, 1958 a 1964, incluyendo así a partidos de trabajadores, campesinos e izquierdas. Esto ocasionaría lo nombrado anteriormente el surgimiento de las guerrillas en los 60, argumentando que tomaban las armas ya que el sistema político no les dejaba participar. Hasta ahora, la historia del país muestra cómo la violencia ha sido algo determinado, que no es un fenómeno extraordinario, sino producto de múltiples factores que han azotado al país. Quizás sea ahora, de poco a poco, al recordar, darnos cuenta de cómo realmente solucionar nuestros conflictos. Continuando con la línea histórica, en los 70s, tras el fraude electoral, también decide tomar las armas el M-19, que usaba acciones simbólicas y urbanas como lo fue haber robado la espada de Bolívar. En los 70s también surge el narcotráfico en la llamada Bonanza Marimbera, que es el capítulo inicial de la historia del narcotráfico en Colombia. Surgió en la costa más al norte del país. El producto era la marihuana, la cual era exportada a Estados Unidos. Los trabajadores eran desplazados de la violencia, que no tenían casi opciones. Avancemos en la historia en los 80s y 90s.
Estas fueron las épocas más violentas de nuestra historia nacional. El narcotráfico estaba en el auge y los narcos estaban en la guerra contra el Estado. Hubo también una guerra contra la extradición porque los narcos decían, preferimos una tumba en Colombia que una celda en Estados Unidos. También durante los 80 se intentó hacer procesos de paz con las FARC a través del Partido de la Unión Patriótica, el cual fue en 1984 asesinado sistemáticamente. El Estatuto de Roma de 1998 establece que el genocidio consiste en destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial o religioso. En este sentido, en Colombia desde 1984 y 2002 se dio el genocidio contra el Partido Político de la Unión Patriótica, el cual fue ejemplo de la violencia sistemática y estatal ante un movimiento político distinto y desembocó en profundos daños individuales y colectivos. El genocidio de la Unión Patriótica dejó dos candidatos presidenciales asesinados, Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Osa. También fueron asesinados sistemáticamente 9 congresistas, 70 concejales, decenas de diputados, alcaldes, dirigentes de juntas comunales, líderes sindicales, estudiantes, artistas, militantes y simpatizantes del sector de la cultura y del magisterio, profesionales y campesinos. De acuerdo con la Corporación Reiniciar, la cifra asciende a más de 6.200 víctimas. También durante esta época surgen las Autodefensas Unidas de Colombia. Fueron respuesta de los narcos, hacendados y militares retirados que comenzaron a financiar grupos armados para combatir a la guerrilla. En 1989 fue el magnicidio del candidato presidencial Luis Carlos Galán por el cartel de Medellín, ya que se denunciaba el narcotráfico. Hasta ahora la historia nos está demostrando que este país a quien denuncia se le tortura o reprime, que los derechos se ignoran cuando no conviene, que la violencia suele responderse con más violencia, que el desorden es aprovechado para conseguir el poder. Es una guerra por poder, pero ¿cuál poder? En los 90 el movimiento estudiantil surgió a causa de todo este caos llamado la séptima papeleta, que con gesto simbólico durante las elecciones convocaron a la Asamblea Nacional Constituyente. Finalmente, en el 91 el presidente César Gaviria respalda la iniciativa, cambiando así la constitución a la vigente actualmente, donde se declara a Colombia como un estado multicultural y diverso, con libre culto, tutelas y mucho más. También permitió desmovilizar al M-19 que se convertiría en el movimiento político. Fue quizás un respiro entre tanta tragedia. En 1993 muere el narco dirigente del cartel de Medellín, Pablo Escobar. Acabando el cartel de Medellín, posteriormente también acabaría el cartel de Cali. Un acuerdo entre el país y Estados Unidos para combatir la guerrilla y el narcotráfico. También tenemos que hablar de uno de los mayores crímenes del Estado, los falsos positivos. Durante el 2002 a 2010, el mandato Álvaro Uribe Vélez una política de resultados. Se premiaba a los militares con más bajas en combate contra la guerrilla. Eso generó un incentivo perverso en que asesinaron ciudadanos inocentes, campesinos, estudiantes y todos los jóvenes, y se les vestía como guerrilleros. Se han confirmado 6.402 casos entre 2002 y 2008, demostrando quizás que esa guerra no es solo entre guerrilla y los paramilitares o contra los narcos, sino también contra el Estado fraudulento. ¿Qué autoridad se tiene cuando se maltrata hacia un pueblo? Queremos la defensa de la vida humana, que es lo que puede pedir un pueblo. Jorge Arias Gaitán. Mencionemos también la habilitación de las FARC, la desmovilización de la U, que no muchos se reintegraron y se fundaron a la PACRIM, bandas criminales emergentes, como los Razojos o las Águilas Negras. También nos descubrieron muchas conexiones entre congresistas, gobernadores y alcaldes con los paramilitares. También mencionemos que ahora, al haber caído los grandes carteles de droga, los dirigen el mercado ahora eran la guerrilla y los FARC. Avancemos al tiempo de los 2010. Con el cambio de gobierno cambiará la manera de lidiar contra el país. Ya no estará la madura de Uribe, sino los negociables de la paz de los Santos, en los que dictaron 5 puntos principales: reforma rural integral, participación política, fin del conflicto, legalización de armas, solución de problemas de drogas, víctimas. En resumen, la historia de nuestro país nos demuestra que la violencia ha sido el pan de cada día, que a quien intenta cambiar las cosas ha llegado a ser asesinado. La violencia no cesa con más violencia, a veces está escondida y otras veces está frente a los ojos de todo el mundo. Colombia ha sido muy golpeado y un país es su gente. Faltó mucho por hablar, casos de desaparición forzada, desplazamientos, etc. Hablamos de la violencia histórica, pero no de la cotidiana. Somos creyentes de que un país comienza en la familia. Quizás sea hora de preguntarnos cómo son nuestras tradiciones, cómo es nuestra crianza y nuestras enseñanzas, qué nos enseñan a nosotros los jóvenes y qué cosas golpean nuestra realidad actual. Colombia ha sido hogar de tragedia y fortuna. No solo demuestra que la desigualdad genera conflicto, sino que la unión genera oportunidad, como aquel movimiento estudiantil de los 90. Somos fieles creyentes de que conocer la historia y hacer memoria de la gloria y la tragedia nacional son guías para una verdadera paz, para un país justo, en donde todos estos conceptos de la ética sean respetados, donde no se vulneren nuestros derechos, donde no se mate a quien piense de otra forma. Queremos ser constructores de paz y estamos en la búsqueda de ello. ¿Cuál es nuestra propuesta? ¿Qué podemos hacer frente a este tema? Son preguntas que ahora responderemos. Nuestra propuesta es sencilla y quizá básica, pero consideramos que necesaria. Nuestra propuesta es generar diálogo, mostrar un país golpeado, pero que se levantará de todas formas, demostrar que sí podemos cambiar la realidad. No somos revolucionarios que vayan a muerte con su idea, pero sí somos estudiantes que indagarán el tema. Finalmente, recordamos que donde no hay diálogo,
no hay escucha. Donde no hay escucha, no hay empatía. Donde no hay empatía, no hay paz. Y donde no hay paz, hay violencia.